Bueno, hoy día vamos a hacer el ejercicio número 5, también de ciclo de Carnot. El ejercicio salió en la prueba del semestre pasado. Una máquina térmica opera de acuerdo al ciclo de Carnot con gas nitrógeno. Estamos dando el peso molecular. Recuerden que el peso molecular, si bien está dado en libras partido por libra mol, es lo mismo que kilogramos partido por kilomol, o gramos partido por mol, o toneladas partido por toneladas mol. La información disponible es la siguiente: el proceso de compresión isotérmica termina en el estado 2, el módulo de la relación entre el trabajo del proceso de expansión isotérmica y el de compresión adiabática es 1,4, el calor cedido por el sistema es 300 kJ partido por kilogramos, el trabajo generado por la máquina es 1100 kJ partido por kilogramos, y el volumen máximo del proceso de compresión isotérmica es 15,4 metros cúbicos partido por kilogramo. Y les piden calcular todos los estados y los calores y trabajo de los procesos y la eficiencia del ciclo. Entonces, ¿qué dice? Primero dice, una máquina térmica opera de acuerdo al ciclo de Carnot, con gas nitrógeno. Entonces, el primer paso es que ustedes realicen la forma o la tendencia de este rombo para expresar el diagrama PV del ciclo de Carnot. Recordar que tanto el proceso de acá arriba como este proceso corresponden a expansiones. ¿Qué significa que sean expansiones? Significa que hay un aumento del volumen 3 hasta el volumen 4, ¿ven? El volumen 4 va a ser mayor que el volumen 3. Pero además hay una disminución de la presión, o sea, de presión 3 disminuyó a una presión 4. Acá también tienen ustedes una expansión, donde ven que hay un aumento de volumen y una disminución de la presión. Mientras que este proceso que está acá y este de acá corresponden a procesos de compresión. Este corresponde a una compresión adiabática y este corresponde, perdón, a una compresión isotérmica y este corresponde a una compresión adiabática. En el proceso de compresión, cualquiera de los dos, hay una disminución del volumen y un aumento de la presión, ¿ya? Bueno, el ejercicio dice el proceso de compresión isotérmica. Yo sé que este es mi proceso de compresión isotérmica, termina en el estado 2. ¿Ven? Este es el proceso de compresión isotérmica y terminé en el estado 2. Por lo tanto, este es el estado 1 y después del 2 sigue 3, 4. Entonces, esa es la numeración que tienen que poner en la prueba. Recuerden, para acordarle un poquito de la materia, es que acá al 3, 4, acá nosotros tenemos la fuente, ¿cierto? O el reservorio a alta temperatura, el foco a alta temperatura, y acá en el 1, 2 tenemos el foco a baja temperatura. Y esta es la máquina térmica. Este es el sistema que está constituido por la máquina térmica que trabaja con nitrógeno. El nitrógeno ustedes lo tienen que considerar, o cualquier gas que yo les dé en la prueba, lo tienen que considerar que se comporta como un gas ideal. Acá en el sistema absorbe calor, ¿ya? Y cede calor hacia afuera. Este cede o produce o genera calor. El calor de acá, el calor 3,4, corresponde al calor que ingresa a la máquina térmica, esta es la caldera, y ese calor es el Q sub H. Q sub H igual a Q3,4. Y recuerden que ese calor siempre es positivo. Acá en los procesos adiabáticos, el calor es adiabático, por lo tanto el calor vale 0. Y acá en este proceso 1,2 corresponde al condensador. El condensador funciona isotérmicamente a la temperatura T sub L, que es igual a T1 y a T2. Esta temperatura es menor que la temperatura de arriba, ¿cierto? Entonces, acá cede calor, o produce calor, o es liberado, o se pierde calor por el sistema, y este calor Q sub L, que es igual a Q1,2, siempre va a ser negativo. Y bueno, y el calor acá y acá vale 0. Con respecto al trabajo, en el proceso 3,4 y en el proceso 4,1, que son expansiones, el trabajo se produce. Me refiero a trabajo de flujo y o trabajo de eje. En el caso de la caldera, obviamente, que está expuesto solamente a un trabajo de flujo. Ahí no hay trabajo de eje, porque es una caldera. Y en el proceso 4,1, que es la turbina, aquí ustedes encuentran que está el trabajo de eje más el trabajo de flujo. En el proceso 1,2 y en el 2,3, que son los procesos de compresión,
Aquí tiene que ingresar trabajo. En el caso del condensador, ingresa un trabajo de flujo para que se condense, ¿ya? Para que ocurra esa compresión. Y acá, en el proceso 2.3, también hay que ingresar un trabajo. Acá estamos con el compresor, por lo tanto, acá hay un ingreso de trabajo de flujo y un ingreso de trabajo de eje. Por lo tanto, el trabajo es negativo en estos dos procesos, ¿ya? Eso es para recordarlo un poquito. Entonces, ¿qué más nos dice el ejercicio? Este ejercicio salió en la prueba del semestre pasado, que es para que tengan ustedes idea más o menos de lo que les podría entrar en la prueba de este año. El módulo de la relación entre el trabajo del proceso de expansión isotérmica, este es nuestro proceso de expansión isotérmica, ¿verdad? Y el de compresión adiabática, que es este, es 1,4. Fíjate, ese 1,4 es mayor que 1. Yo siempre sé que el trabajo de la expansión isotérmica es mayor que el trabajo 2,3, siempre, ¿ya? ¿Por qué? Eso lo pueden ver ustedes por las áreas, ¿ya? El área que hay bajo la curva 3,4 es mucho mayor que el área que hay entre 2,3. Entonces, yo sé que trabajo el módulo, ¿y por qué digo el módulo? Porque el trabajo de una expansión es positivo y el trabajo de una compresión es negativo. Por lo tanto, el módulo entre el trabajo 3,4 dividido por el módulo del trabajo 2,3 siempre va a ser un valor mayor que 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es mayor que este. Si yo te dijera que hay una relación entre el trabajo del proceso de expansión isotérmica y el de compresión adiabática, y te dijera que es un valor menor que 1, por ejemplo 0,6, significa que tendrías que poner al revés esto. Tendrías que escribir trabajo 2,3 dividido por trabajo 3,4 es 0,6. ¿Ya? Tienen que tener mucho cuidado en la prueba en eso. Recordad que el trabajo de este proceso 4,1 es igual en módulo al trabajo 2,3, con la única diferencia que este tiene un valor negativo y este un valor positivo. O sea, el trabajo 2,3 es igual al menos trabajo 4,1, ¿ya? Bien, el trabajo 3,4 es positivo y el trabajo 2,3 es negativo porque representa a una compresión. Por lo tanto, si yo quiero sacar el módulo de acá o el valor absoluto, entonces me va a quedar que trabajo 3,4 es igual a menos 1,4 por el trabajo 2,3. Entonces ya tengo una expresión que me va a servir para realizar los cálculos. Tengo que trabajo 3,4 es igual a menos 1,4 trabajo 2,3. Además me dice, el calor cedido por el sistema es 300 kJ partido por kilogramo. Como este es el sistema, el trabajo cedido, liberado, rechazado, etc., corresponde al calor 1,2, y este calor, como sale de acuerdo a nuestra convención de signos, nuestra convención de signos para la asignatura, ese calor 1,2 va a ser negativo. Por lo tanto, el calor del condensador, o Q1,2, es igual a Q sub L, ¿cierto? Que L de low, que significa bajo, que el del reservorio o el foco más frío, va a ser igual a menos 300 kJ partido por kilogramo. Después dice, el trabajo generado por la máquina es 1100. Recuerden que el trabajo generado ocurre en los procesos, de expansión. Por lo tanto, el trabajo 3,4 más el trabajo 4,1, ¿ya? Es igual a 1100, y lo dejo positivo porque estos trabajos son positivos. Si yo dijera el trabajo que ingresa a la máquina es 1100, ustedes debiesen poner trabajo 1,2 más trabajo 2,3 es igual a menos 1100, ¿ya? Y el otro dato que nos da el ejercicio es que el volumen máximo del proceso de compresión isotérmica es 15,4 metros cúbicos kilogramos. Este es el proceso de compresión isotérmica. Por lo tanto, este volumen 2 es menor que el volumen 1. Como dice máximo, entonces el volumen 1 que me están dando es el que me están dando y es 15,4. ¿Ya? Recordemos, por favor, para lo que sigue, que esta ecuación que vimos recién, ¿cierto? Acá, esa ecuación va a llamarse ecuación 1, y esta otra que corresponde a la suma del trabajo generado es la ecuación 2. Entonces tenemos nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Ahora
yo voy a aplicar, igual que en el ejercicio 4 que hicimos la semana, la semana pasada, nosotros vamos a decir que la suma de todos los trabajos corresponde al trabajo del ciclo. O sea, trabajo del proceso 1-2, más el 2-3, más el 3-4 y más el 4-1, ¿ya? Corresponden al trabajo del ciclo. Entonces, ustedes deben saber que el trabajo 2-3 es igual a menos trabajo 4-1. No se vayan a equivocar, el trabajo 2-3 no es lo mismo que trabajo 3-2. El trabajo 2-3, acuérdense que el trabajo es un vector y depende del signo. Por lo tanto, el trabajo 2-3 es igual a menos trabajo 3-2. ¿Okay? O el trabajo 4-1 es igual al menos trabajo 1-4. Entonces, en la prueba tienen que escribir bien, eso es su índice. Entonces, el trabajo 4-1 es igual al menos trabajo a este trabajo, ¿cierto? Al trabajo 4-1 es igual al menos trabajo 2-3. Por lo tanto, este trabajo 2-3 más trabajo 4-1 va a ser 0. Por lo tanto, nos va a quedar que el trabajo 1-2 más trabajo 3-4 es igual al trabajo del ciclo, que es lo que escribí acá, ¿ya? Entonces, como esto es igual al trabajo del ciclo, y esto también, es un arreglo matemático que hice, entonces este lado izquierdo va a ser igual a este lado izquierdo. Este lado que era el izquierdo es igual al otro izquierdo, ¿ya? Y por lo tanto, acá me faltó un más, por lo tanto, ahí sí, por lo tanto, nosotros de acá nos vamos a dar cuenta que el trabajo 1-2 lo podemos simplificar, y nos va a quedar trabajo 2-3 más trabajo 3-4 más 4-1 es igual al trabajo 3-4. El trabajo 2 queda eso, y recuerden, entonces las ecuaciones 1 y 2 que teníamos, que el trabajo 3-4 era igual a menos 1,4 el trabajo 2-3. Por lo tanto, el trabajo 2-3 lo voy a dejar en términos del trabajo 3-4. Y por otro lado tenía que el trabajo 3-4 más el 4-1 era igual a 1100, ¿ya? Que eso lo teníamos en la ecuación 2. Por lo tanto, ahora en vez de trabajo 2-3 voy a poner esto, y en vez de trabajo 3-4 más 4-1 voy a poner esto. De ese modo me va a quedar todo en función del trabajo 3-4. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, perdón, en esta ecuación tienen una ecuación que tiene una sola incógnita, que es el trabajo 3-4. ¿Ya? Entonces nos va a permitir despejarlo. Y despejo el trabajo 3-4 y me da que es 641,8 kilojoules partido por kilogramo. En la prueba tienen que tener cuidado en qué unidades yo pido este trabajo, ¿ya? Ahora entonces podemos calcular con la otra ecuación cuánto vale el trabajo 2-3, que corresponde al trabajo de compresión adiabática. Y el trabajo 2-3 me da este valor. Por lo tanto, voy poniendo los resultados que vamos obteniendo. Hasta el momento conocemos esto, conocemos eso, bueno, y también conocemos el calor 1-2, que corresponde al calor cedido. Entonces, recordemos que en el caso del Q1-2, vamos a correr esto para allá, entonces nosotros teníamos que el calor 1-2 era igual también al trabajo 1-2. El trabajo 4-1, recuerden que es igual a menos trabajo 2-3. Por lo tanto, si el trabajo 2-3 es menos 458,4, significa que el trabajo 4-1 es igual a 458,4. ¿Ya? Entonces, ya tenemos escrito todo esto. ¿Por qué puse que el calor 12 me lo da el problema que era menos 300, y por qué puse que el calor 12 es igual a trabajo 1-2? Recuerden que tanto el procedimiento 3-4 como el procedimiento 1-2 son isotérmicos, lo que significa que el delta U, la variación de energía interna, se calcula como C sub V por delta T. Si son isotérmicos, el delta T vale 0, y por lo tanto delta U 3,4 vale 0, y lo mismo ocurre con delta U 1,2. Si ustedes aplican la primera ley de la termodinámica, que dice que el calor menos trabajo es igual a delta U, y lo aplican a este proceso, y delta U 1,2 vale 0, me va a quedar que el calor es igual al trabajo 1,2. Como tenían el valor del calor, tienen el valor del trabajo, ¿ya? Y esto es igual a Q sub L. Acá pueden hacer la misma aproximación, fíjense. El calor va a ser igual al trabajo 3,4. En el caso del proceso 4,1 y el 2,3, como son adiabáticos, el calor 4,1 es igual al calor 2,3 y eso vale 0.
Entonces, acá ponemos lo que les dije recién, obtenemos que el calor 3,4 es igual a este, y acá los calores valen 0. Así que al final, si ustedes se fijan, tenemos calculados todos los valores de los trabajos y de los calores de cada uno de los procesos en kilojoule partido por kilogramo. Ahora tenemos que determinar cuánto vale la temperatura, la presión y el volumen en cada uno de los estados, para lo cual vamos a ver con qué información, de qué información nosotros disponemos. Deben tener muy presente para el día de la prueba, para resolver los ejercicios de máquinas técnicas, que si nosotros estamos considerando un gas ideal, ustedes pueden aplicar la ecuación de gas ideal en cada uno de los 4 estados. Además, en este proceso, en los dos procesos adiabáticos, tanto en el de expansión como el de compresión, como tienen un gas ideal también, entonces pueden aplicar procesos politrópicos con K igual a C sub P dividido por C sub V. Eso solamente lo pueden aplicar en los procesos adiabáticos. No sé si hasta ahora tiene alguna duda alguien. ¿Yasmín o alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, sigamos No, entonces. profe. Gracias. Sigamos entonces. Bueno, aquí está un resumen de los resultados, ¿ya? Y ahora tenemos que determinar las temperaturas, por ejemplo, o cualquier variable. Como tenemos un solo dato, es imposible aplicar la ecuación de gas ideal. Para que yo pueda aplicar la ecuación de gas ideal, tengo que conocer el valor de dos propiedades, ya sea presión, volumen o temperatura, en cualquiera de los 4 puntos. Pero el único dato de PVT o de PVT que conozco es el dato del volumen 1. Por lo tanto, no puedo aplicar inmediatamente la ecuación de gas ideal y tendré que recurrir a otra expresión que me relacione cualquiera de esas propiedades. Recordamos nosotros, esto se los demostré en la clase de cátedra, que la relación de calores es igual a la relación de temperaturas. Es decir, QH dividido por QL, este debe ir en valor absoluto porque el Q sub L es negativo, ¿ya? Y las temperaturas deben estar en escala absoluta, es decir, en Kelvin o en Rankine. De aquí yo despejo T sub H. La otra ecuación que voy a utilizar, ustedes podrían haber seguido por cualquier otro camino, existen muchos caminos, ¿ya? Yo voy a tomar el proceso 4.1, a lo mejor ustedes podrían haber seguido por el proceso 2.3 también. En el proceso 4.1, yo sé que el menos trabajo, ¿cierto? Porque el calor vale 0, es el calor menos trabajo es igual a delta U, pero el delta U es C sub V por el T final menos el T inicial, es decir, C sub V por T1 menos T4, donde T1 vale TL y T4 vale TH. Por lo tanto, me queda menos trabajo es igual a C sub V por TL menos TH. Acá ustedes conocen el trabajo, el valor de C sub V también lo conocen, porque se lo sacan desde las tablas. Por lo tanto, si ustedes se fijan, tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, o sea, de dos ecuaciones y de dos incógnitas, que son TL y TH. Porque ustedes ya conocen QH, conocen QL y conocen el trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, voy a dejar expresado, bueno, ustedes pueden dejar expresado TL en función de TH o TH en función de TL, como quieran. Yo dejé expresado TH en función de TL, después igualé estas dos ecuaciones y despejé T sub L. Si ustedes se fijan, conocemos el trabajo 4.1, ¿cierto? El trabajo 4.1, que es 458,4, coloco el valor de C sub V, se lo saco de la tabla, el valor de Q sub H, que vale 641,4, y el Q sub L, que vale menos 300, pero en valor absoluto vale más 300, y menos 1. Por lo tanto, puedo determinar el valor de T sub L. Si tienen cualquier duda, me van interrumpiendo. Entonces, desde las tablas de calores específicos, obtienen para nitrógeno, tienen que tener siempre presente cuál es el gas que hay dentro de la máquina. En este caso, es nitrógeno, ¿ya? Por lo tanto, sacan los valores de C sub P, calor específico a presión constante, y de C sub V, calor específico a volumen constante, en kilojoule partido por kilogramos Kelvin. Y ponen ahí los valores y obtienen que la temperatura T sub L es 540,2 Kelvin. Y con la ecuación, con esta ecuación, o con esta, cualquiera de las dos, pueden aplicar y calcular cuánto vale T sub H.
y T sub H, obviamente que siempre tiene que darles un valor mayor que T sub L. Si les da un valor menor es porque tienen algún error en la calculadora o en alguna fórmula. Siempre tienen que ir verificando los resultados. Entonces, ahora ya tenemos los valores de T sub L, perdón, acá, ¿ven? Acá, ahí sí. Tenemos el valor de T sub L, que corresponde al T1 y al T2, y del T sub H, que es el T3, T4. Entonces, fíjense, en este estado 1 ahora tienen dos datos. Conocen el volumen y conocen la temperatura. Por lo tanto, yo ya puedo aplicar la ecuación de gas ideal acá y poder determinar el valor de la presión. Entonces, calculo la presión, RT dividido por el volumen, veo que estén correctas mis unidades para no equivocarme, y voy a obtener que la presión 1 es 10,4 kilopascal, ¿ya? O en la unidad que te pida. Entonces, ya el estado 1 lo tengo completamente definido. Entonces, voy a ver si es que puedo aplicar alguna ecuación de proceso politrópico. Entonces, acudo a mis 3 ecuaciones de procesos politrópicos. Recuerden que cuando yo puedo aplicar estas ecuaciones es cuando tengo una incógnita solamente. Entonces, tenemos T por T elevado a 1 menos K sobre K, P por V elevado a K constante, o esto es igual a constante. Estas 3 ecuaciones, reitero, solamente la pueden aplicar en este proceso 4.1 en este caso, o después si les cambian los subíndices a 2 y 3, lo pueden aplicar en el proceso de compresión adiabática. Siempre solamente en los procesos adiabáticos. Bien, el estado 1 lo conozco completamente, por lo tanto siempre el estado 1 lo dejé amarillito. En el estado 4 solamente conozco la temperatura, ¿verdad? Hasta el momento. Por lo tanto, en el estado 4, voy a poner amarilla la temperatura. Esta ecuación me sirve porque tengo una sola incógnita, por eso le puse verdecito ahí. Esta ecuación ustedes la pueden utilizar y determinar la presión 4. Esta ecuación no la puedo usar, por eso la puse roja, porque tienen 2 incógnitas. Y esta ecuación sí puedo usarla porque tienen una sola incógnita, que es el volumen 4. De hecho, esta es la que, y por eso la puse verde, y esta es la que yo utilicé. Podrían haber usado esa o esa, ¿ya? No habría problema. Es lo único que podrían aplicar hasta este momento. Entonces, yo aplico esta y determino cuánto vale el volumen 4. El volumen 4 me salió 2,28. Ahora en el estado 4, ¿qué conozco? Conozco la temperatura 4 y conozco el volumen 4. Por lo tanto, yo podría aplicar, ahora sí, puedo aplicar la ecuación de gas ideal si es que quiero determinar la presión. Entonces, en el estado 4, o sea, ahora, vamos a ver qué tenemos. ¿Puedo aplicar esta ecuación? Fíjate, ya tenemos conocido todo el estado 1, y en el estado 4 conozco la temperatura y conozco el volumen. Por lo tanto, conozco T4 y V4, no hay ninguna incógnita, por lo tanto no podría utilizar esta ecuación. En este caso, P por V elevado a K es constante, desconozco solamente la presión 4, por lo tanto, esta ecuación sí yo podría utilizarla, y en esta ecuación que tienen acá, también solamente tengo de incógnita la presión 4. Por lo tanto, yo puedo aplicar para determinar la presión 4 esta ecuación, o bien la ecuación de gas ideal. Tendrían 3 formas de hacer los cálculos. Solamente porque quise, no por ninguna otra razón, calculé yo utilizando la ecuación de gas ideal. Pero insisto, si ustedes calculan la presión usando esta o esta ecuación, también estarían correctos. Debieran obtener valores bastante similares. No siempre son iguales, porque a veces por aproximación, a lo mejor alguien podría obtener incluso 151 kilopascal si es que aplica alguna de estas ecuaciones, pero sigue estando correcto. Bien, entonces ya en el estado 4 lo tengo completamente definido. Tengo completamente definido el estado 1 y el estado 4 hasta ahora. En el estado 3 y 2 no conozco nada, lo único que conozco son las temperaturas. Al conocer yo una sola variable o una sola propiedad, significa que tengo que buscar alguna relación dentro de alguno de los procesos. ¿Ya? Entonces, la que a mí se me ocurre es aplicar el trabajo 3,4, que es igual al calor 3,4, y eso es igual a R T por H, logaritmo natural de V4 dividido por V3, o RTH, logaritmo natural de P3 dividido por P4. Por lo tanto, de aquí ustedes despejan el volumen 3, ¿ya?
Y bueno, ahí tienen que tener, yo les aconsejo que ustedes desarrollen los ejercicios para que, y vayan usando la calculadora para que vayan practicando y el día de la prueba les vaya súper bien. Entonces, acá me queda V4 sobre V3 igual a esto. Por lo tanto, el V3 es igual a V4 dividido por este exponencial. Como está dividiendo, lo paso multiplicando para arriba, pero le cambio del signo positivo al signo negativo. Esto no es necesario este paso, o sea, si alguien escribe esto, por ejemplo, si alguien escribe esto, lo trabaja, vamos a poner este acá abajo, también estaría correcto si ustedes hacen eso dividido por eso, y acá no le ponen el signo, ¿ya? O sea, ahí es a gusto de cada uno. Pueden aplicar esa o esa ecuación, ¿ya? Bueno, yo apliqué esta, me gusta trabajar más ordenado, y me gusta estar multiplicando. Entonces, acá yo apliqué el volumen 3 y la ecuación y encontré que el volumen era 0,35. Entonces, fíjense, en el estado 3 ya conozco ahora dos variables. Conozco la temperatura T3 y conozco el volumen 3. Por lo tanto, me falta calcular la presión 3. Voy a ver si es que puedo aplicar alguna ecuación de proceso politrópico, porque esto es un proceso politrópico. Nunca aplicar proceso politrópico acá o acá, ¿ya? Solamente donde hay procesos de expansión o de compresión adiabatic. Entonces, aplicándolo acá, del proceso 2,3, T3 por P3 elevado a eso es igual a T2 por P2. Si ustedes se fijan, en el estado 2 solamente conozco la temperatura, por lo tanto no conozco la presión 2. Y en el estado 3 conozco el volumen y la temperatura, no conozco la presión. Por lo tanto, esto ya lo pongo rojo porque tengo dos incógnitas desconocidas, o dos incógnitas. En esta ecuación, conozco el volumen, pero no conozco la presión 3, y desconozco P2 y V2, solamente conozco la temperatura T2 hasta ahora. Por lo tanto, ninguna de estas dos ecuaciones las puedo utilizar, porque tengo que tener un solo rojo para poder utilizarlo. En esta ecuación, conozco el estado 3, T3 y V3, y conozco T2, pero no conozco el volumen 2. Yo podría haber usado esta ecuación y calcular el volumen 2. Y la otra ecuación que puedo aplicar es, como conozco el V3 y la temperatura T3, puedo aplicar ecuación de gas ideal. Entonces, ustedes son libres de usar esta o esta ecuación. Yo usé esta, ¿ya? Y ahí calculé la presión 3. Si ustedes calculan con esta ecuación el volumen 2, después tendrían que ir haciendo otro análisis, ¿eh? Bien, porque si ustedes hubiesen calculado el volumen 2, tendrían acá el volumen 2 y la temperatura T2, y ahí pueden aplicar la ecuación de gas ideal o proceso politrópico para ir calculando el resto, ¿ya? Bien, como yo calculé ahora la presión 3, tengo conocido completamente el estado 1, el 4 y el 3. Por lo tanto, me falta solamente el estado 2, donde lo único que conozco hasta ahora es la temperatura, ¿ya? Entonces, obviamente que aquí tengo que recurrir sí o sí a proceso politrópico. Entonces, veo esta, y acá tengo dos incógnitas, porque no conozco ni P2 ni V2. Por lo tanto, no me sirve, está roja. En esta ecuación, el volumen 2 solamente desconozco, así que yo podría aplicar esto y despejar V2, o en esta ecuación tengo el P2 nomás desconocido, entonces podría aplicar esta y determinar la presión 2, ¿ya? Entonces yo apliqué esta, calculé el volumen 2, y ahí está el valor del volumen 2, ¿ya? Ahí les puse unos ojos, porque en el orden tienen que fijarse, pero eso lo vamos a hacer al final, de que esté esto ascendente, ascendente y ascendente, ¿ya? Entonces calculamos el volumen 2 y después vemos qué ecuación nos queda para obtener la presión 2. En este estado 2, todos los estados están completamente definidos y en el estado 2 solo me queda por calcular la presión 2. Por lo tanto, esta ecuación no me sirve porque no tengo ninguna incógnita, están todas amarillas. Acuérdense que tengo que tener una roja. Acá la presión 2 es la única que desconozco, esta sí puedo usarla, y en esta también puedo usarla, y también puedo usar la ecuación de gas ideal. Entonces, a lo mejor uno de ustedes va a usar esto, por ejemplo, Yasmín puede usar esto lo puede usar Claudio, esto lo puede usar Camila, por ejemplo. Y estarían los tres correctos, ¿ok? Entonces, yo apliqué la ecuación de gas ideal y calculé entonces la presión. Entonces, lo otro que tengo que ver ahora es que se me cumpla lo que les decía del orden ascendente.
Presión 10, 67, 149, 980. Va subiendo, está perfecto. 540, 1155. Perfecto, está correcto. Después, 0,35, 2,37, 2,28. Acá hay un error, ¿se fijan? Porque el 2,28 es menor que el 2,37. Por lo tanto, la posición está mal ubicada. Y este es 15,4. Por lo tanto, tengo que ordenar esos, y ahora lo ordené. Y ahora me queda el estado 4, 2,28, y el estado 2 acá. Entonces, verificar, siempre verificar, 10,4, 67,7, 149, 980. Perfecto, subió. Esto sube, esto está subiendo. Ahora tengo que verificar, ¿esto es una expansión? Claro, es una expansión isotérmica, como debe ser en la máquina de Carnot. Está por la misma isoterma, T3 es igual a T4 es igual a TH, y es una expansión porque aumenta el volumen y disminuye la presión. Del 4 al 1 sigue siendo una expansión, ¿cierto? Esta no es isotérmica, esta es adiabática, estas son adiabatas, y aumenta el volumen y disminuye la presión. Perfecto. Esto es una compresión isotérmica. T2 es igual a T1, es igual a TL, y vemos que hay una reducción del volumen, pero un aumento de la presión. Y del 2 al 3 sigue siendo una compresión, pasa por esta adiabata, es un proceso adiabático, la presión aumenta de 2 a 3 y el volumen disminuye de 2,37 a 0,35. Por lo tanto, ya está bien mi diagrama PV. ¿Ya? Pongo en una tabla en la prueba, voy a poner todos los resultados, y acá voy a sumar, voy a sacar el trabajo del ciclo y el calor. Recuerden que el delta U del ciclo vale 0, y eso se los demostré la clase pasada de Carnot. Y acá sumamos, y me da 341,8. Bueno, es fácil sacar esta suma porque este con este se van, y al final me queda 641,8 menos 300, y esos son 341,8. Y acá igual, nos queda lo mismo. Si nos quedara diferente, es incoherente, por lo tanto significa que en algún lado estamos poniendo resultados incorrectos. Otra cosa que es muy importante es que el trabajo de n ciclos se tiene que multiplicar, es n por el trabajo del ciclo. Por ejemplo, si yo preguntara ahora cuánto es el trabajo de 10 ciclos, el trabajo de 10 ciclos sería 10 por esto, es decir, 3.418 kJ partido por kilogramo. Si yo preguntara cuánto es el calor de 10 ciclos, también lo tienen que multiplicar por 10, y sería 3.418. ¿Ok? No se vayan a equivocar con eso. Ahora, tengo mis resultados aquí, para ir mirando y calcular, y calculo la eficiencia del ciclo. En la prueba yo les aconsejo que lo calculen con las 3 ecuaciones para que verifiquen que están trabajando correctamente. Entonces, lo calculo siempre teniendo cuidado de que esto esté en escala absoluta, me da 0,53. Acá tengo la otra eficiencia con el QL sobre QH. Recordad que el QL va en valor absoluto, porque si no van a sumar y les va a salir mayor que 1. Y ahí te da 0,53, y por este también. Con respecto a si yo preguntara cuánto es la eficiencia de n ciclos, la eficiencia de n ciclos sigue siendo la misma eficiencia. No porque ustedes tengan 10 procesos, la eficiencia va a ser 5,3. ¿Ya? La eficiencia es una sola. Es como cuando ustedes hacen una prueba. No porque hagan las 10 pruebas, yo les voy a sumar las notas de las 10 pruebas. La eficiencia de ustedes va a ser la nota que saquen en la asignatura. Mientras que el trabajo, si ustedes hacen 10 pruebas, el trabajo que están utilizando es 10 veces el que están realizando por cada prueba. No sé si se entiende. Entonces, la eficiencia de n ciclos, por ejemplo, la eficiencia de 5 ciclos, ¿cuánto vale? Ustedes tienen que poner 0,53. No sé si hay alguna duda hasta ahora. No, profe. ¿Ninguna? ¿Nadie? Bueno, entonces, esta sería ya la última clase, digamos, como tal, y el lunes nosotros vamos a resolver alguna duda y hacer a lo mejor algún ejercicio. El martes, tienen la prueba los que quieran dar el martes a las 10, la prueba dura una hora y media, y van a tener media hora para subir la prueba. Y los que quieran hacer la prueba el sábado, también es a las 10, van a tener una hora y media para hacer la prueba, y van a tener media hora
para subir la prueba. Y probablemente, siempre me preguntan eso, ambos ejercicios van a estar en sistema inglés. ¿Okay? Bueno, si no hay consulta, estamos dejando hasta acá. Hasta luego.